Hola a todos y todas quienes ven y escuchan su programa de todos los sábados, Política para Todos. Hoy vamos a tratar sobre las injustificaciones económicas del contrato a suscribir con Minera Panamá, ese contrato que carece de transparencia y carece de enormes anomalías y que ha sido calificado por múltiples personalidades de este país y ciudadanos como un exabrupto y un enclave colonial, por lo que hemos abogado desde este programa y desde varios colectivos y movimientos y asociaciones por su no suscripción, ya que, como hemos dicho, ha nacido derrotado. Aquí hoy tenemos con nosotros a los panelistas José Eugenio Stout, analista político, y Juana Camargo, socióloga. Doy la palabra a José Eugenio para que inicie con cada uno de los puntos y explique a la ciudadanía cuáles y por qué este contrato no tiene una justificación, no tiene un sustento económico, carece de una formación económica que lo justifique, que lo haga. Ni siquiera la palabra sería necesario, la palabra podría ser elemental o básico para que formara parte de aquellos ingresos o aquellas tasas o contribuciones que forman parte del Tesoro Nacional y que luego son redistribuidos para todos los ciudadanos en los distintos programas del Estado. Así que, José Eugenio, te cedo la palabra y bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Buenas tardes. Bien, yo empezaré diciendo que el gobierno nacional pretende firmar un contrato con Minera Panamá, First Quantum, y la justificación de este contrato minero es que el gobierno va a recibir un dinero importante para el país, 375 millones, que en el contrato te dice que son mínimos y garantizados. Bien, lo primero que hay que decir es que ni son mínimos ni están garantizados. No son mínimos porque la empresa, por ejemplo, el contrato lo autoriza a suspender operaciones por 4 años, si así lo llegan a considerar, y eso significa que durante esos 4 años no pagarán un centavo al Estado, despedirán a todos los trabajadores y se quedarán únicamente con aquellos que le puedan dar mantenimiento a la obra. Por lo tanto, garantizados no son. Y mínimos tampoco son, pese a que lo diga el contrato, porque si baja el precio del cobre, efectivamente, o baja la cantidad de cobre que se saca de la mina, la empresa por contrato está garantizada para reducir el pago de los 375 millones. Esta es la primera mentira que tanto nos transmite la minera como el gobierno por la vía de ese borrador de contrato todavía. Bien, aquí lo importante, al margen de esto, es que efectivamente se nos quiere hacer ver que este dinero es un dinero muy importante para el gobierno panameño. Y por eso firma un contrato que ya la minera ha dicho que va a ser por 70 años, acaba de declararlo la minera, porque han localizado 3 tajos nuevos que prolongarían la extracción de minerales de cobre y de otros minerales como oro, plata, molibdeno, etcétera, por 70 años. La destrucción que se va a causar en 70 años va a ser algo realmente impresionante. Ya lo es con solo el contrato firmado por 20 años que va a ser renovado por 20 más. Pero si es que ya nos alargamos a 70 años, de verdad que el distrito de Donoso va a desaparecer.
y mucho más allá, el daño va a llegar mucho más allá del distrito de Ronda. Bien, toda esa destrucción por 375 millones. Lo que sostenemos es que esa destrucción por ese dinero es innecesaria, que para obtener ese dinero no se requería firmar ningún contrato con la minera, con una minera en este caso, y menos con las ventajas que se le está dando a esa empresa. Y voy a intentar explicar. Esos 375 millones se dividen de la forma siguiente. Por contrato, esto está establecido en el contrato. 187 millones van para el programa de IBM. Déjeme decirle que el programa de IBM, cuando se ingresen esos 187 millones, ni se va a enterar, porque el programa de IBM es de más de 1.000 millones por año. Por lo tanto, 187 millones no le resuelve nada, absolutamente nada al programa de IBM a cambio de la destrucción terrorífica del medio ambiente que va a causar esta minera. 93.5 millones lo va a manejar un fideicomiso para realizar obras en las comunidades impactadas. Al respecto, quiero decirles que ese fideicomiso lo van a manejar 7 personas. 4 de esas personas son nombradas por este gobierno durante 7 años. Ya ustedes pueden imaginar qué tipo de decisiones se van a tomar y cómo va a ser utilizado esos 97 millones anuales para resarcir al distrito de los terribles daños que va a causar la minería. El gobierno va a controlar durante 7 años ese dinero. Y luego hay 75 millones que se van a entregar para aumentar a los jubilados que no ganen $350 al mes, aumentarles, inyectar esa cantidad para aumentarles a un mínimo de $350 de jubilación. Y por último, para la construcción y desarrollo del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, un 5% que resulta ser 18.75 millones de balboas. Pues bien, este dinero es realmente una limosna. El presupuesto general del Estado panameño es de 27.600 millones de dólares. ¿Qué impacto puede tener en nuestro presupuesto? 375 millones. De verdad que es ridícula la cifra para el daño que va a causar sin ser necesario, porque no son necesarios esos 375 balboas, 375 millones, como vamos a demostrar un poquito más adelante. El Producto Interno Bruto de Panamá es de 73.500 millones de dólares. ¿Qué puede significar para el Producto Interno Bruto 375 millones? Absolutamente nada. Es decir, el país no se va a enterar siquiera de que se nos entregan 375 millones, pero en cambio nos enteraremos por décadas de la destrucción ambiental de tierras, aire y ríos e incluso mar, porque se le ha hecho concesión marítima a la minera. Quiero decirles que establecer estas cifras en el contrato es la primera gran concesión que hace el Estado panameño, porque está haciendo con ello una concesión presupuestaria, está renunciando parcialmente a su soberanía presupuestaria. Y esto es así porque el presupuesto de la nación, según nuestra Constitución, lo elabora el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, y lo aprueba la Asamblea Nacional. Pues ahora no, ahora hay un contrato que obliga al Estado panameño a dedicar 375 millones distribuidos de esa forma. Está obligado por un contrato. Por lo tanto, se saltan el poder del Ejecutivo de elaborar el presupuesto y pasan por encima de la Asamblea Nacional, que es quien tiene que aprobarlo
o rechazarlo. O sea, es una cesión de soberanía presupuestaria. Esto es muy grave, porque además habría que preguntarse, bueno, ¿y qué pasa cuando ese mínimo no se respete y no se paguen esos 375 millones? El gobierno va a estar obligado a esa distribución que ha establecido en un contrato que no puede ser modificado. O sea que realmente esto es un enredo que va a tener una explicación que la veremos al final, pero realmente esto es una situación verdaderamente asombrosa. Bien, lo peor de todo esto es que en cifras oficiales del 2019, en Panamá se produjo una evasión fiscal de 6.700 millones de balboas. Esto significa que recuperando, y esto en el 19, cuando se han hecho las últimas cifras. No quiero pensar cómo ha sido la evasión en el 20, el 21 y el 22. Pues bien, ese enorme dineral, esa gigantesca cantidad de dinero, 6.700 millones, si el Estado panameño se propusiera, y que puede hacerlo, recuperar solo el 10%, ya estaríamos hablando de 670 millones de dólares, que es casi el doble de lo que el Samina va a pagar para destruir el medio ambiente en Panamá. Es realmente algo inconcebible, de verdad incomprensible. ¿Qué los lleva a firmar una cosa como esta? Pues es un verdadero misterio. Pero vamos a seguir un poquito más, vamos a dar más elementos, vamos a dar más elementos. Esos 167 millones que van para el IBM, de los 375, déjeme decirle que según el informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en el 2019, ya no quiero pensar hoy, el 26.7% de los trabajadoras y trabajadores del sector privado, es decir, 228,000 personas asalariadas, no se les pagó la cuota del Seguro Social. Por lo tanto, pedir que la minera, intentar justificar que la minera nos va a dar 187 millones. No, señor, por favor, déjese de decir mentiras. Usted lo que está es ayudando y encubriendo la evasión de la cuota obrero patronal de 228,000 trabajadores. Ahí está la plata. No hay que ir a firmar ningún contrato para que nos destruyan el medio ambiente ad eternum, porque ad eternum son 70 años, como lo ha declarado la minera. Bien, imagínense, más de un cuarto de los trabajadores panameños no se les paga seguro social trabajando en empresas formales. Ese es el informe de la Organización Internacional del Trabajo. Eso debe haber aumentado con la pandemia. No cabe la menor duda. Ahí está el dinero. Bien, ¿dónde más podemos encontrar dinero? Si es que queremos, si realmente la necesidad de dinero es tan desesperada como para firmar la muerte de Donoso a cambio de 375 millones. Les voy a decir dónde está. El presupuesto de la Asamblea Nacional del pasado año de 2022 fue de 224 millones de dólares. Es decir, 79 millones, redondeémoslo, 80 millones más que los que se le otorgan a la Asamblea Bicameral de Colombia, la cual tiene 225 curules, no 71 como en Panamá. Tiene 225 curules más que la Asamblea Nacional, el Congreso Bicacional de Colombia. La Asamblea Nacional de Panamá tiene un sobrecosto en clientelismo y corrupción anual de 175 millones de balboas. Casi el 50% de lo que pagaría la minera en un año. Ese dineral
esta cantidad enorme de despilfarro, 175 millones, se va en corrupción y clientelismo para sostener más de 4.000 funcionarios que tiene la Asamblea. Es decir, 60 funcionarios por cada diputado y 3.5 millones nos cuesta cada diputado en Panamá. Esto es una barbaridad. No necesitamos firmar ningún contrato leonino que establece un enclave colonial en Panamá para obtener los dineros que dice el gobierno que se requieren y que por eso justifica firmar este contrato. Por otra parte, si estamos hablando de dineros que hicieran falta, quiero recordarles que se han otorgado más de 1.000 millones de créditos fiscales para inversiones turísticas, que en verdad son inmobiliarias, a un pequeñísimo grupo de empresarios. Hablamos de 1.000 millones de balboas. Bien. Hay otras justificaciones que da el gobierno aparte de los 375 millones, que ya vemos que es ridículo, porque para obtenerlos y obtener muchísimo más no se requiere firmar ningún contrato con empresas extranjeras y estados extranjeros. Bien, ellos hablan de que además de los 375 millones está justificado el contrato porque genera empleo, genera inversión y hace un aporte importante al Producto Interno Bruto de Panamá. Pues yo quiero decirle la verdad, ya que el gobierno y la mina nos dice la mentira todos los días en televisión, con un descaro de verdad implacable en los empleos. Empezaron diciendo que generaban 40.000 empleos. Cuando esa mentira no se pudo sostener, empezaron a decir que bueno, que lo que pasaba es que generaban 10.000 empleos formales y 30.000 empleos informales, ¿verdad? Secundarios. Quiero decirles que el ministro de Vivienda, en una entrevista que dio en televisión, dijo que la cifra de empleados por la minera era de 5.000. Y de esos 5.000, el Ministerio de Trabajo no nos ha dicho, nos ha ocultado hasta ahora, cuántos de esos 5.000 son empleos formales, cuántos son empleos informales y cuántos son empleos de extranjeros. O sea, habría que saber exactamente lo que el gobierno nos oculta, porque ellos tienen el control del número de trabajadores que hay en esa empresa. Eso no es ningún misterio. Si no se nos ha dicho con exactitud es porque no han querido, porque ayudan a la empresa a ocultar el verdadero aporte, entre comillas, de los trabajos que dan. En cuanto a la inversión, ellos han mantenido permanentemente que ellos han hecho en Panamá una inversión de 10.000 millones de dólares. Yo quiero decirle que el ministro de Economía y Finanzas de Panamá ha dicho el otro día en unas declaraciones a La Estrella de Panamá que eran 6.000 millones. No 10.000 millones, ¿verdad? Y aún así, yo digo, ¿cómo ha controlado el Estado panameño el monto de esa inversión? Porque igual es menos. Es que no nos dicen nada. No nos muestran cifras oficiales. Esto es una vergüenza. Y en cuanto al aporte al Producto Interno Bruto, que la minera y ciertos sectores empresariales, porque hay que decirlo, hablan de que hacen un aporte del 5% al Producto Interno Bruto, ojalá que fuese verdad. Resulta que el propio ministro de Economía y Finanzas hace menos de un mes ha dicho que el aporte de la minera al Producto Interno Bruto es del 1%. El 1%, no el 5%. Es decir, para intentar justificar esta perversión, la constitución, la creación de este enclave colonial minero, se nos miente sistemáticamente y sin el menor sonrojo. Esto no puede continuar. Esto hay que acabarlo, hay que detenerlo, hay que echar para atrás ese contrato. Bien. La pregunta que me hizo la otra vez un joven en una de mis intervenciones, después de escuchar todo esto, fue:
pero bueno, ¿cómo es que tenemos negociadores tan tontos? Y yo le contesté que no, que yo no creo que son tontos, son otra cosa, tontos no. Y si no, fíjese usted, lea usted la cláusula 50 del contrato. Esa cláusula dice que se le permite a la minera declarar materia reservada quiénes son los beneficiarios finales de la empresa. En otras palabras, quiénes son los accionistas. Tontos no son, por algo existe el artículo 50 del contrato. Y sobre ese artículo también quiero hacer una reflexión muy dura para los panameños. Mire usted, el Grupo de Acción Financiera GAFI nos está obligando a que establezcamos en Panamá, y hemos aprobado una ley al respecto, que se revelen quiénes son los beneficiarios finales de todas las empresas panameñas, de todas. Tanto es así que el ministro de Economía y Finanzas nuestro ha estado la semana pasada en Europa dando la buena nueva a varios de los gobiernos europeos de que Panamá está a punto de cumplir ya, y efectivamente es así, con la obligación de que todas las empresas den la información de quiénes son los beneficiarios finales. Esto de los beneficiarios finales le corresponde por obligación a todas las empresas panameñas, excepto a la minera. Va a ser la única empresa violatoria del acuerdo del Estado panameño con el GAFI, permitido por el Estado panameño. Nos sacarán de la lista del GAFI si hay una empresa de ese tamaño que mantiene en reserva los nombres de sus accionistas finales. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que podemos estar por ocultar a los beneficiarios de los que han firmado y han negociado este contrato, porque eso es lo que significa el artículo 50, ¿verdad? Puede ser que no nos saquen de la lista del GAFI. Y eso significa que el dinero que pide Panamá nos va a costar más. Va a ser más caro si no se nos saca de la lista del GAFI. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un problema de orgullo nacional que es respetable. Esto significa una humillación gigantesca a la empresa privada panameña y no ha habido un solo gremio que haya protestado, porque esto es increíble. A todos los panameños se le exige que revelen quiénes son sus beneficiarios finales y a esta empresa extranjera en la que hay accionistas que son estados extranjeros prohibidos por la Constitución, no se les pide que revelen quiénes son sus beneficiarios finales. Y déjenme decirle que este contrato en una de sus cláusulas establece que ese contrato es la ley permanente para esta empresa. Es decir, cualquier otra ley, una vez aprobado el contrato, que apruebe el gobierno de la República de Panamá, no afecta el contrato de la minera. Esto es verdaderamente asombroso. O sea, no existe un ejemplo parecido en la historia de la República de Panamá. Y estos señores se han atrevido a concluir esa negociación que por suerte todavía tenemos tiempo de detenerla cuando llegue a la Asamblea. Esto es un poco lo que yo puedo decirles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo en que quieran profundizar o una opinión que quieran emitir. Monchi, yo quiero, sí, por un lado, me parece que todavía yo, aparte de los sectores vinculados a la minera y al gobierno, que, bueno, están y estuvieron durante todo este mes en campaña por la defensa de este contrato, yo no logro, no he escuchado sectores que estén a favor y los otros, como tú dices, callan, ¿no? Y cada vez que abordamos, porque hemos venido abordando este tema en el programa durante mucho tiempo, realmente cada vez nos damos cuenta de que hay una argumentación tan fuerte para rechazar este contrato y todo lo que tú planteas, ¿no? Respecto a
a la gran cantidad de recursos que tiene este país, que están totalmente mal distribuidos, un presupuesto que es para satisfacer intereses, por ejemplo, de sectores de la Asamblea Nacional que están desde hace muchos años, que se reeligen, etcétera, y efectivamente para el gobierno. O sea, creo que son los únicos que parecen beneficiarse de este contrato negociado. Y todo lo que nos plantea, es decir, hay recursos que el Estado tendría que hacer un esfuerzo enorme por recuperar, como son la cantidad de evasión fiscal, incluso en lo del Seguro Social, la cantidad de trabajadores que no son afiliados a la Caja del Seguro Social, teniendo puestos prácticamente permanentes. Entonces, realmente creo que esta es una batalla que pareciera que está súper ganada, porque al fin y al cabo hay tanta argumentación de peso en contra del contrato, pero que hay también sectores de poder detrás del contrato, ¿no? Y yo quisiera aprovechar justamente el abordaje económico que has hecho para tocar un tema que para mí es muy complejo, y sé que para la ciudadanía es muy complejo, que tiene que ver con los créditos fiscales que el gobierno panameño le otorga a esta empresa, que ascenderían en 20 años, ahora tú dices 70 años, realmente 70 años. Realmente da escalofrío, ¿no? Como el Estado panameño, que tiene la mitad de la población en condiciones de trabajo informal, en donde en cada familia hay muchos miembros sin empleo, en donde hay familias que comen a lo mejor una sola vez y hay que ver qué realmente lo que se come en esa sola vez. El Estado se da el lujo de generar esta cantidad impresionante de créditos fiscales. Y también lo otro que decías, ¿no? Cómo tenemos esos clubes a los cuales les pagamos sus inversiones, porque al final es eso, ¿no? Les estamos subvencionando sus inversiones. Y esto mismo se da con la minera. Realmente la tenemos muy dura. Yo creo que hay que seguir con mucha fuerza todo el tema, ¿no? Y de verdad creo que es muy importante plantear que lo que han negociado es una miserableza, lo que han negociado es realmente una venduta, porque no tiene otra forma de verse. Así que bueno, yo sí quisiera que nos abordaras entonces esta parte de los créditos fiscales que el Estado otorga por 70 años. Estamos casi que así como con el Canal de Panamá, ¿no? A perpetuidad. Así mismo, Juan. Mientras la minera quiera, porque el Estado ha delegado en una empresa su poder. Así mismo es. Y nosotros todos sus súbditos, ahora que estamos en la coronación del rey, pues quedamos siendo los súbditos de la minera Panamá. Bueno, es que la cesión de soberanía que ha hecho el Estado, o que pretende hacer, si se aprueba el contrato del Estado panameño, es verdaderamente increíble. Es decir, yo pienso de verdad que si este contrato se llegara a conocer ampliamente, aquí podría haber hasta, lo digo con toda responsabilidad, un levantamiento popular de protesta para impedir, como fue con los tratados Filo-Hines, para impedir que eso se apruebe en la Asamblea. O sea, piensa, Juana, que cosas tan aberrantes, pero de verdad tan aberrantes que cuesta creerlo, que en el contrato dice, hay una cláusula de anticorrupción que dice que si el gobierno de Panamá, el Estado panameño, detecta una actividad corrupta realizada por la minera, le cancela el contrato. Bueno, usted sabe lo que pasa en ese momento. El contrato dice que el gobierno de Panamá tiene que indemnizar a la minera
por el valor en libros contables que en ese momento tenga la mina. En otras palabras, capturo al ladrón y lo indemnizo por haberlo capturado. Esto es increíble, pero de verdad es increíble. La otra es, por ejemplo, si la mina, y además lo dicen, es que hay cosas que es tan descarado esto que hasta llega la mina a decirlo por televisión y nadie se percata. Hoy estaba viendo una propaganda de la minera, en que decía que ellos se preguntaban, bueno, ¿y qué ocurre cuando se termine la operación minera con todos los equipos y todo? Si la minera decide, se los queda a Panamá. O sea que no, o sea que habrá que pagarle el valor de esos equipos deteriorados, ¿verdad? Con el que han reventado el medio ambiente de todo el distrito de Donoso y habrán contaminado aguas, robándole agua al canal, agua dulce al canal, ¿verdad? Durante todos estos años, que son 70 años, lo ha declarado la minera, que hay trabajo para 70 años. No, pareciera un chiste si no fuera tan grave. Pareciera un chiste, porque lo dicen tan claramente, es decir, se acaba el cobre y nosotros tenemos que seguirla pagando por lo que ellos no han podido sacar de la mina. O sea, parece un chiste realmente, pero no lo es una tragedia a la que nos condena el gobierno panameño. Así mismo es. Por ejemplo, la minera, si disminuye la cantidad de cobre que hay en los yacimientos, efectivamente el gobierno de Panamá tiene que pagarles. O sea, es increíble. O sea, tenemos que pagarle a un ladrón por venir a robarnos y llevarse las cosas de nuestra casa. Esto de verdad no tiene nombre. Esto yo lo digo y lo digo con toda honestidad, esto va a terminar mal. Los panameños somos pacíficos, somos gente tranquila en términos generales, pero esto es un abuso de tal magnitud que además, ¿a quién beneficia? Al artículo 50, a los que se esconden detrás del artículo 50 del contrato. Hay que decirlo abiertamente, ¿no? Porque si no hubiera nada que ocultar, ¿por qué no lo hacen público? ¿Quiénes son los accionistas finales de esta barbaridad, de este enclave colonial? Pero bueno, y todo, pero es que todo, es decir, es como si Panamá financiara la explotación que hace la minera de nuestros recursos nacionales. Eso es así, eso es así. Se le ha dado, va a haber minería marítima, porque le hemos hecho cesión de soberanía marítima en el puerto lo manejan ellos a como les dé la gana y tienen mar concedido, porque así lo establece el contrato. Es que de verdad hay que leer el contrato. Yo pienso que el procurador de la administración le escribió una carta al ministro de Comercio, una larga carta en que el procurador de la administración le advertía y le solicitaba al ministro de que la consulta que se estaba haciendo no vinculante, que es en efecto es no vinculante, pero eso no es ninguna consulta. O sea, ¿qué consulta es esta? Eso es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo, además, esto es descarado de verdad. El procurador de la administración le decía al ministro, mire, primero que esto es violatorio de la ley, el hacer una consulta no vinculante por el acuerdo de Escazú que fue transformado en ley de la República, en que obliga a hacer consultas vinculantes y amplias. Y el procurador de la administración decía en su carta al ministro, oiga, primero amplíe el plazo de consulta. Segundo, hágala obligante. Tercero, haga debates públicos en todo el territorio de la República, porque esto es un problema, la minería, que afecta a todo el país, no afecta solo a un distrito. Esa es otra cosa que no se tiene claro por parte de la ciudadanía. Esto afecta a todo el país. Es más, en la cláusula número 1 del contrato se dice con toda claridad, ¿verdad?, que este contrato será la norma a seguir en las siguientes concesiones mineras. O sea que aquí hay un tapado, por llamarlo de alguna forma, en que ya se tienen acuerdos con otras mineras
y quieren que esta norma, este contrato leonino, verá, sea el mismo que se aplique en estos nuevos contratos mineros. Es decir, van a construir, a transformar a Panamá en un país minero. Y por eso, precisamente, el procurador de la administración, muy atinadamente, le sugería al ministro, él no tiene potestad para imponer ni obligar, pero sí sugerir en este caso, porque es el asesor del gobierno del Estado, le sugería que hiciera un debate amplio, ¿verdad? En universidades, en todos los sectores del país, y que además sus conclusiones fueran obligantes. Pues no han hecho caso. Monchi, el gobierno en el periódico La Prensa incorpora en una revistilla que tienen todos los cortes de cinta del presidente. ¿Cómo no han sido capaces ni siquiera de publicar, de darnos una separata con el contrato para que la gente lo pueda leer, para que la gente lo pueda hojear, para que podamos subrayar adecuadamente en un papel el contrato? Ni siquiera eso. No les importa que nos enteremos en todo el negociado que han metido en ese contrato. Efectivamente, es decir, hay una intención manifiesta de ocultar todo lo que implica el contrato y todo lo que conlleva el contrato, y un deseo abierto, escandaloso, de que la gente ignore lo que implica este contrato, para precisamente poderlo aprobar en la Asamblea. Y en la Asamblea ya sabemos lo que nos vamos a tropezar. Eso ya lo sabemos. O sea, por favor, es decir, la extinción, como le he llamado yo, la extinción de dominio, de la ley de dominio, está clarísima. Porque no quieren aprobarlo, porque ellos no van a comprar la soga para ahorcarse. Eso es lo último que se les puede pedir, ¿verdad? Que aprueben una ley que se les va a aplicar a ellos. Ojo, hay un tema aquí también, que es que si la estrategia que están usando es que han publicado una versión, la peor versión de las tres que tengan, bueno, podemos identificarlo así. Esta versión que han publicado bajo esa pseudo consulta es la más estúpida de todas. La segunda que puedan tener entre las manos para decir, oye, mira, ve, como esta no le gustó a nadie y fue tan criticada, tenemos esta otra. Bueno, esa otra es la mala versión. Supongamos que hay una tercera versión. La primera que han publicado es la estúpida, la segunda es la mala, la tercera es la inaceptable. Y eso lo quiero adelantar y lo propongo adelantar desde aquí. La tercera que tengan entre las manos, que vayan, si es que están usando esto como una estrategia, sería inaceptable también, porque volvemos a la naturaleza del escenario, de la situación. No somos un país minero. Donde está ubicada la mina es un lugar endémico. Estamos y hemos violado una serie de convenios, entre ellos el convenio de Escazú, entre otros. Bien, y por otro lado, todo, además de los daños ambientales, hemos tenido programas anteriores de los daños a la salud pública, a la seguridad alimentaria, porque toda esa contaminación que produce la explotación de esa mina y de cualquier mina no termina allí en la zona. Eso se va al aire, se va a la naturaleza y se va al agua. Y el agua de un río no termina, un río no como una piscina que tiene un principio y un final. No, todo eso se va al suelo, al subsuelo, a los mares, a los cultivos, y esto provoca una serie de enfermedades porque es lo que consumimos. Estamos produciendo insalubridad a partir de estos proyectos y como ejemplo. Y saben una cosa, que este contrato, y a veces de algo, por lo más estúpido que sea esto que han publicado, nos dan luces de otras cosas. Y es que existen otros contratos de concesión por los que también colectivos, movimientos y asociaciones han luchado desde antes por el tema de explotación de otros recursos como el agua y demás, que tienen matices también muy cuestionables e injustificaciones económicas como las que menciona el señor Monchi. O sea,
se criticaban los movimientos en principio porque decían, ustedes son unos antidesarrollistas, ustedes quieren vivir en una tribu, ustedes quieren que no haya luz, ustedes quieren tener baños de letrina, o sea, argumentos que son fundamentalistas, y todo lo que es fundamentalista es terrorista. ¿Y qué pasa? Que lugares donde hay montones de estas concesiones de recursos minerales, recursos hídricos y tal, no hay agua, se va el agua todo el tiempo, se contamina el distrito. Por ejemplo, en el distrito de Bugaba recientemente han habido varias pestes en los últimos años por contaminación del agua, que es donde hay más hidroeléctricas. Y esto, quiero usar este paréntesis solo para que tomemos en cuenta y no olvidemos que estos contenidos, ya que mucha gente los ha empezado a manejar, los ha empezado a sistematizar bien, hay ya leyes de la República y contratos, leyes, concesiones que tienen matices, digo, no son tan estúpidos como este, pero tienen matices muy parecidos y que deberían volver a ser revisados, y deberíamos instituir en nuestro país una legislación o constitucionalizar un test de derechos humanos cuando se presentan concesiones, ya sea por la vía legal, contractual, o por la vía de convenios norte-sur o tratados norte-sur, llamamos tratados de libre comercio, bilaterales o multilaterales, que deberían pasar por un test de derechos humanos ante el Parlamento o ante una consulta pública, en el sentido de que, oye, no todo es atraer la inversión, la plata, cuando, como lo empezó explicando el señor Monchi, los daños ambientales que va a tener este montón de plata son incuantificables. O sea que no va a haber dinero en el mundo y en 70 años que vayan a reparar o justificar el daño ambiental y a la vida que puedan causar estos contratos. Sí. Incluso, por ejemplo, otro elemento que deja al descubierto que el interés que hay sobre este contrato por parte del gobierno no radica en la recaudación para el Tesoro Público, es, por ejemplo, que ya se ha puesto una demanda contra el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, porque resulta que no se tiene la calibración de las pesas que daban garantía a cuánto mineral se estaba exportando desde hace varios años. Panamá no lo controla, pero autorizó y permitió la exportación de mineral durante varios años sin tener contrato la minera. O sea, es una ilegalidad escandalosa. ¿Por qué se ha tolerado todo esto? ¿Qué amparaba todo esto? ¿Qué poder justificaba todo esto? ¿Y a cambio de qué? Porque lo que no puede ser es que entre un ladrón durante todo el año en el Banco Nacional, se lleve el dinero y nadie le diga nada. Aquí algo tiene que haber que explica esta balandonada. Y yo realmente lo digo con toda honestidad. Y si estoy equivocado, que salga el gobierno y lo explique, pero que no vaya a las comunidades a intentar doblegarlas y acallarlas con discursitos que los campesinos nuestros no les pueden responder. Eso es un abuso, señores. Vengan acá, vamos a hacer un debate público, vamos a la televisión, vamos a las universidades y hagamos el debate, mostremos las falencias del contrato y lo que significa esto para el país. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se oculta? Porque ellos saben lo que están haciendo, son conscientes de lo deliberado que es y ahora sí voy a usar la palabra, este crimen contra la nacionalidad panameña. Hay algo que mencionó Cristel que a mí me parece importante y son los costos que significa todo el daño
a la biodiversidad en la región, el costo del agua, de la contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación del agua para consumo humano. Es decir, todo lo que significa el daño a que vamos a tener menos diversidad en plantas, en animales. Entonces, ese costo no se ha hecho. Y ese costo, como bien decían, no se resuelve con 375 millones y no se resuelve con que le den trabajo a ya no sé ni cuántos son. Entonces porque esa es la otra, ¿no? Es decir, los daños ecológicos, los daños ambientales, los daños a todas las personas que viven en esa área, los daños a nosotros todos como población, no se cuantifican y no se resuelven. Y además, siempre yo decía, yo no quiero saber de los 375 millones porque eso no es lo que estamos peleando. No estamos peleando $1 más o $1 menos, porque nada puede satisfacer la vida de las personas. Entonces, esos son daños que no están cuantificados y daños que tendremos que llevar sobre nuestra conciencia si ese contrato se apruebe. Y además, como tú bien dices, estamos abriendo la puerta a la minería y ya lo hemos visto. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo hay sectores que comienzan a decir la mina por aquí, la mina por allá. Y realmente vamos a terminar dañando todo nuestro país en medio de una crisis climática, en medio de una situación que hablamos de crisis climática porque nos afecta, porque sentimos el calor permanente, sentimos toda esa situación de los rayos ultravioletas que nos tienen en una situación complicada de asfixia. Pero también eso lo que significa es que estamos en medio de una crisis social vinculada justamente a todo este caos ambiental. Y creo que no se satisface, además como tú has dicho, tenemos muchos recursos mal distribuidos, muchos recursos que no llegan a la gente que los necesita, porque sencillamente se quedan en quienes negocian este tipo de contratos, ¿no? Y yo quiero agregar una cosa muy, muy grave. Adelante. Que las personas, la ciudadanía no termina de entender todavía, es que el daño medioambiental que causa la minería es irreparable, jamás se podrá reparar ya, es irreversible, no se puede revertir. Es decir, es un daño que permanecerá centenares de años. Es permanente. Ahí no crecerá absolutamente nada y quedarán contaminadas tierras, aire y agua durante eso, 100, 200 años. Es irreversible el daño causado. Y eso la gente no termina de entenderlo. Pero claro, no termina de entenderlo porque hay los que están obligados a explicarlo, lo ocultan. Claro, y yo quiero agregar que esto del enclave, porque le hemos denominado enclave colonial, estamos hablando de 70 años, o sea, por 30 años no quedamos como la zona del canal. Bien, lo otro también que quiero agregar es que este es un ejemplo que no es el primero, o sea, esto no es la primera vez que está pasando en Panamá, está pasando en un escenario muy preocupante, sí, y particular, pero esto es una ilustración del modelo económico fracasado que ha seguido Panamá en cuanto a la atracción de la inversión a través de la lesión a su presupuesto, a su tributación. Monchi ha explicado con cifras que no son inventadas, sino del propio Ministerio de Economía y Finanzas, del FMI, de la OIT, etcétera, que hay una evasión fiscal, y esa evasión fiscal es una conducta histórica que ha tenido este país.
Entonces, ¿por qué, como ustedes dicen, los que tienen voz generalmente son o somos pocos, independientemente a qué sector pertenezcamos? Y muchos viven en una burbuja o hablan según sus propios intereses. Y ese modelo económico fracasado es el modelo que ha propiciado la desigualdad, la pobreza y pobreza extrema que hay en este país, el subdesarrollo en el que nos encontramos, el camino hacia Haití para el que vamos sin menospreciar de ninguna manera a esa gran cultura, me refiero a las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra. Bien, entonces es por este tipo de contratos, por este tipo de acciones que se continúa ampliando el camino de ese modelo. Bien, ese modelo fracasado basado en la baja tributación y en la acumulación de riquezas para unos cuantos que son parte de los que tienen voz, y de millones que no tienen voz, que no hablan, que no tienen ni siquiera acceso a internet, ¿ya? Entonces debemos dejar de vivir en la burbuja citadina, en la burbuja metropolitana, y conocer el Panamá profundo. O sea, no podemos seguir viviendo y creyendo la utopía de Tomás Moro o de Pajaritos Preñados. Nuestro país es desigual, es subdesarrollado, hay pobreza y pobreza extrema. Como consecuencia de tipo de acciones o modelos que están seguidos en la mayor escala que hemos visto hasta ahora por este tipo de contratos. Entonces, no sé si tienen algo más que agregar para pasar a las conclusiones y al cierre del programa. En su defecto, quiero volver a reiterar un resumen de los puntos sobre la injustificación económica de ese contrato, que siquiera es una renovación, porque el contrato anterior está muerto, lo mató una inconstitucionalidad, ¿ya? Primero, tenemos los daños ambientales incuantificables. Segundo, la irrisoriedad que representan los 375 frente al presupuesto general del Estado, a los aportes del IBM. Tercero, tenemos que trabajar en la recuperación, en la tributación, en la minimización de la evasión fiscal, que son 6.700 millones según el reporte 2019 que mencionó señor Monchi. Vuelvo y repito, 6.700 millones en el 2019. ¿Cuánto habrá sido en el 2021? Frente a 375, ¿ya? Y por otro lado, el tema de los 1.000 millones en créditos fiscales para el turismo, que a mí me gusta repetir estas cosas, porque a la gente se le tiene que quedar claro que eso no es turismo, es a bienes raíces, actividad de bienes raíces disfrazada. Y las incongruencias que tiene o que ha tenido la operación de la empresa, digo, no solo en Panamá, sino en otros países, sobre el manejo, cuánto es realmente la inversión. Ni siquiera estamos seguros del peso y de las cantidades de mineral de extracción. Hay demasiada no transparencia, demasiada oscuridad en el manejo de esa inversión real, de los trabajos y demás, lo que nos hace concluir que este pseudocontrato es totalmente injustificable, además de nefasto. No tiene asidero ni jurídico ni económico que lo justifique. Así que le doy la palabra a ambos para que nos despidamos de esta sesión de hoy. Mira, yo antes que para Monchi cierre, agradecer que hemos tenido esta plática con José Eugenio, y también un poco esta semana vamos a tener mucha actividad en el ámbito de cambio climático. Tendremos un foro de
el lunes desde las 8:30 en la Universidad de Panamá, en el Paraninfo Universitario, sobre la transición energética. Y en toda la semana vamos a tener actividades. El miércoles vamos a estar en el Parque Urracá y el viernes en la 5 de mayo, justamente generando conciencia sobre el impacto del cambio climático y lo nefasto de este contrato de con Minera Panamá. Y les pediría que invitemos para el próximo sábado a Renata Spooner para hablar sobre el impacto del cambio climático en el marco de la minería, ¿no? O el impacto que tiene la minería en el cambio climático. Es decir, hacer un análisis desde esa perspectiva. Excelente. Sí, y yo me despido informando que el martes próximo, a las 6 de la tarde, en un local que se llama Casa 25 en el barrio de El Cangrejo, Rodrigo Noriega va a dar una charla, va a analizar el contrato muy detalladamente, va a analizar el contrato que pretende firmar el gobierno con la minera. Y va a ser muy esclarecedor y muy interesante e importante que el máximo de público posible asista a esta actividad. Gracias. Muchas gracias a ambos y a todas las personas que nos siguen y nos escuchan. Compartan este programa porque es para socializar la verdad y la realidad política para todos y todas en Panamá y en el mundo. Que tengan feliz semana.